Buenas noches, ¿me escuchan bien, chicos? Buenas noches con todos. Sí, sí, profe, Sí, sí ¿no? se escucha. Ya, chicos, chévere, gracias. Muy bien, chicos. Este, bueno, siguiendo con nuestro desarrollo, nenes. La última clasecita estuvimos desarrollando justamente la parte de lo que era, recordando un poquito, habíamos desarrollado lo que fue el primer tema, ¿no? Definiciones lingüísticas, estuvimos desarrollando las funciones del lenguaje, dimos el concepto de lo que son los planos del lenguaje, también habíamos hablado sobre las variedades lingüísticas, ¿no? Dijimos que hay tres variedades lingüísticas. Hay una variedad diatópica o también llamada geográfica que originan los dialectos. Hay otra variedad llamada diastrática o expresiva, ¿no? O cultural que da origen a los sociolectos. Ya hay una variedad diafásica o expresiva que da origen a los idiolectos, ¿no? Ya, a ver, recordar un poquito, qué es la variedad diatópica o geográfica? En otras palabras, ¿qué es el dialecto? A ver, recordemos un poquito el concepto, chicos. ¿Qué era el dialecto? ¿Qué era el dialecto? Ah, El dialecto era la Ya, variación, profe, buenas noches. El dialecto es la variación geográfica de la lengua. geográfica que sufre de una la- lengua. Muy bien, ese es el dialecto, excelente, ¿no? Eh, y esa variación geográfica que sufre una lengua, ¿se da en qué niveles se da? O sea, ¿qué formas de en, reconocer tenemos el dialecto? en tres niveles. Ya, ¿cuáles son? Fonético, que vendría a ser el aldejo, semántico, que el significado de las palabras, y ¿qué vamos a ser? El léxico, creo. Sí, Léxico, ya. ¿Y ese léxico de qué es? de diferentes zonas, diferentes regiones. Ya, hasta cuando Exacto. cambia una palabra para un mismo significado, Ajá. ¿no? Ya está, muy bien, ya, excelente, está bien, compañero, muy bien. A ver, los sociolectos, ¿qué son los sociolectos? ¿Qué son los sociolectos? Es la variación sociocultural, depende de la educación acá. Muy bien, es la Ujú. variación sociocultural Se que divide en presenta tres: una lengua. acrolecto, mesolecto, basilecto. Acrolecto culto, mesolecto coloquial y basilecto es vulgar. Muy bien, excelente, ya está. Se le relacionan con los niveles de la lengua, dijimos, ¿no? Sí, profe. Ajá, eso se relaciona con los Profe, niveles de la lengua. Muy bien, excelente. ¿Y qué es el idiolecto? Es la variación independiente de la lengua, por ejemplo, de edad, sexo, ocupación. Muy bien, es la variación individual de la lengua, ¿no? Ya está. Que se da según el sexo, la edad y la ocupación, ¿no? Bueno, sí, está bien lo que está diciendo Nena, excelente. Ya está, a ver, sigamos. ¿Qué era, nenes, este idioma? la lengua establecida por un estado. Muy Oficial del bien, país. la lengua oficial de un país, claro, eso era el idioma, muy bien. ¿Quién la normaba? El Estado, ¿sí o no? El Estado declaraba qué lenguas iban a ser considerados idiomas, ¿no? Ya está, muy bien. Sigamos, ¿qué era jerga? Mm, Jerga Hay es dos. la variedad lingüística del habla, de la lengua y a Lenguaje veces incomprensible especializado. para los hablantes del exterior. Es un lenguaje especial, profe. Muy bien, es un lenguaje especial usado por grupos sociales y también por profesionales, ¿no? El lenguaje especial, ¿no? Eso viene a ser lo que es jerga. Chicos, ¿qué es norma? Para norma hay dos tipos de norma, norma lingüística y norma académica. A ver, ¿qué es norma? Norma lingüística. ¿Expliqué eso o no expliqué esa partecita? Creo que no, profe. Creo que no. No, ¿no? Nos quedamos ahí, creo, profe. Sí, no. Creo que desde ahí tiene que comenzar esta clase.
Ya está, muy bien. Eso habíamos avanzado entonces, hasta ahí, ¿no? Ya. Entonces, voy a explicar esa partecita, nenecitos lindos, sobre lo que es norma lingüística, norma preceptiva, ya para ir terminando ya lo último, ya prácticamente, de ese temita, ¿no? Porque eso ya, con eso ya termina el temita de lo que son variedades de la lengua, ya con lo que es norma lingüística y con lo que es norma preceptiva, ¿ya? Y para eso voy a compartir entonces una hojita de Word, porque te voy a explicar esos dos últimos conceptos que tenemos que aprender, ¿ya? Sobre lo que es la norma lingüística y sobre lo que es la norma académica. Ya está, académica. Muy bien, voy a compartir entonces con ustedes, necesito una hojita de Word para explicar esa partecita. A ver, veamos, rapidín nomás, ya. Muy bien, ya necesito lindos, a ver, díganme por favor si aparece ahí en su pantallita la hojita de Word que vamos a ¿Qué trabajar. aparece? ¿Qué ¿Qué aparece? parece, profe? Ya, chicos, chévere, muy bien, ya. A ver, norma lingüística y norma académica. Este es otro concepto, nene, que tenemos que aprender nosotros con respecto a los términos lingüísticos. A ver, recordando un poquito. Profesor, ¿qué términos lingüísticos hemos aprendido hasta ahora? Ah, mira, los términos lingüísticos que hemos aprendido hasta ahora, nenes, son pues los siguientes. A ver, veamos. ¿Qué términos lingüísticos, profesor? O sea, en otras palabras, profesor, ¿qué conceptos hemos aprendido? Hemos aprendido el concepto de lo que es lingüística. Ya está, muy bien. Asimismo, hemos aprendido el concepto de lo que es lenguaje. Sí, profe, lenguaje también, claro, ¿no? En su acepción amplia y en su acepción restringida. Luego de eso hemos aprendido el concepto sobre lo que es lengua, los planos del lenguaje. Luego el concepto de lo que es habla. Asimismo, las características de la lengua y el habla. También hemos aprendido el concepto de lo que es idioma. También, profesor, hemos aprendido el concepto de lo que es jerga. Muy bien. Y ahora lo que vamos a aprender es el concepto de lo que es norma lingüística, por un ladito, y número 8, norma académica, por otro ladito. ¿Ya? Muy bien, los dos últimos conceptos para terminar y esa partecita. Ya, a ver, veamos. Para empezar, nenes, estos conceptos de lo que es norma lingüística y de lo que es norma académica nos dio un lingüista. ¿Quién fue el profesor o lingüista que nos dio el concepto de lo que es norma lingüística y norma académica? Y lo vamos a colocar acá. ¿Ya? El lingüista que nos dio ese concepto fue Eugenio Coseriu. Entonces, a él le debemos el concepto de lo que es norma, tanto lingüística como norma académica. ¿Ya? Muy bien, empecemos. Profesor, ¿y qué entendemos fue por norma lingüística? ¿Qué es la norma lingüística? Ya, vamos a colocar así. Es el uso de la lengua por una comunidad, mira, es el uso de la lengua por una comunidad según su tradición o cultura. Eso viene a ser norma lingüística. Es el uso de la lengua por una comunidad según su tradición o cultura. En otras palabras, es como una comunidad determinada usa ciertos términos lingüísticos por costumbre, por tradición. Nada más, uso de la lengua por una comunidad según su tradición o cultura. En otras palabras, vamos a colocar según su costumbre. Según su costumbre. Ya, profe, no entiendo, ¿a qué se refiere eso de ahí? A ver, uso de la lengua por una comunidad según su tradición o cultura, según su costumbre. No entiendo, profesor. Nenes, a ver, al toque, te digo. Nosotros, nenes, tenemos como posibilidades de usar, para señalar la prenda que tiene un cierre al medio, ¿no? Y que nos abriga cuando hace mucho frío. Nosotros tenemos para usar esa prenda para denominar, tenemos varios nombres. Por ejemplo, tenemos el nombre de casaca, pero también tenemos el nombre de chamarra. Sí, profesor, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Ahora, por norma lingüística, en el Perú, de esos dos nenes, de esos dos términos que podemos utilizar, pero en el Perú, ¿cuál de los dos utilizamos, nenes, por costumbre, por tradición? Casaca, ¿Qué estaba profesor. diciendo? Casaca. Claro, usamos casaca. Entonces, profesor, ¿eso sería nuestra norma lingüística en el Perú? Claro, nosotros usamos casaca Ah, para ya, decía identificar de que un hace sujeto, poco, ¿no? bueno, ¿por qué mes? Por junio, por ahí, anda examen En para el ordinario. cambio, Debías inscribirte nenecitos para el ordinario lindos, que va a haber pues, ahora y por... en cambio, chamarra, ¿quién lo Posiblemente utiliza? sea por año nuevo, por enero, por Helvis, ahí te ya, ¿no? apaga tu micro.
En cambio, chamarra, ¿quién utiliza, nenes? Lo siento tener Chamarra, que hacerlo. chamarra ¿Qué habla? generalmente utilizan, nenes, los mexicanos, por ahí, ¿ves? Entonces nosotros usamos casaca, nuestra norma lingüística, y chamarra utilizan los Profe, mexicanos. una pregunta, ¿y chompa a qué le llamamos? Ah, chompa también llamamos a la misma prenda, pero en este caso la chompa no tiene un cierre al medio, simplemente es cubierta totalmente, ¿no? Tejida, ¿no? Totalmente. En cambio, la casaca tiene un cierre, una abertura al medio. Y la polera es distinto, porque la polera tiene una capucha. Esas son las características fundamentales que nos sirven para distinguir a una casaca, una chompa y una polera, ¿no? Pero en este caso, casaca y chamarra significa lo mismo, una prenda que tiene un cierre al medio. Pero en el Perú nosotros preferimos usar el término casaca. En cambio, en México utilizan el término chamarra. ¿Ves? Esa es la norma lingüística tanto del Perú como para México. A ver, otro ejemplo. Por ejemplo, nenes, a ver, yo tengo estas dos palabras, auto, tengo estas dos palabras, carro, esta palabra más, y tengo esa palabra, por ejemplo, coche. Tengo, mire, esos términos que al último significan, sirven para identificar al mismo objeto, ¿ah? Sí. Pero en el Perú, por costumbre, por tradición, de esos tres términos, ¿cuáles usamos? Carro, Carro, creo. Carro. Carro, ya. Y en segundo lugar, ¿qué más puede ser? auto, Auto. auto, Auto, claro. Entonces, en el Auto. Perú, nuestra norma lingüística, por costumbre, por tradición, hemos usado eso. Auto, carro, ¿no? En cambio, coche, profesor, no. Coche lo utilizan, por ejemplo, los españoles, incluso los mexicanos también. Por esa razón, cuando tú ves algún programa mexicano, La Virgen de Guadalupe, alguna novela mexicana, ahí para identificar a este objeto móvil le dicen coche. Mire ese coche padrísimo. Coche, dicen, pues, ¿no? En cambio, nosotros diríamos, mira, tiene un carro bacán, ¿no? Un auto, mira, último modelo. Entonces, por norma lingüística, nosotros preferimos usar eso, auto, carro. ¿Ves? A eso se refiere la norma lingüística. Por eso hemos dicho que la norma lingüística es el uso de la lengua por una comunidad según su tradición, cultura o costumbre. Es decir, ¿cómo nos hemos acostumbrado nosotros a hablar? ¿Qué términos? La lengua nos da una infinidad de términos para poder usar, sí, pero por norma lingüística nuestra costumbre nos dice, casaca, auto, sí, carro, por norma lingüística, ¿ves? A ver, otro, por ejemplo, ya, academia y prepa, ya. Esos dos términos significan lo mismo, significa centro de estudios que sirven para desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes antes de que ingresen a una universidad. Entonces, academia y prepa significa lo mismo, pero por norma lingüística en el Perú, ¿cuál de esos dos usamos nosotros? Academia. Academia. academia, Academia, claro, ¿no? Voy a la academia, la conocí en la academia, ¿no? Ya tenemos futbolito en la academia, claro. Por norma lingüística allá en México dicen prepa. Voy a ir a la prepa, ¿no? Que son los meses de estudio antes de ir a la universidad prepa. Acá decimos academia. Entonces, eso es la norma lingüística, por favor. Es la manera como habla una comunidad según su tradición o costumbre. Vuelvo a repetir, ¿ya? Muy bien. Profesor, ¿y qué es la norma académica? La norma académica, nenes, mira, la norma académica también se llama preceptiva. ¿También se llama preceptiva? Sí, también se llama preceptiva, no te olvides, norma académica o preceptiva. ¿Y qué es, profesor, la norma académica o preceptiva? Fácil, esta norma académica o preceptiva que viene de preceptos, de reglas en sí, vamos a colocar así, son las reglas dadas por, ¿cómo se llama la institución que nos dice el uso correcto de la lengua o idioma, del castellano? ¿Cómo se llama esa RAE. institución que rige? La RAE, RAE. Muy bien, RAE, Real Academia Española. Son las reglas dadas por la RAE, muy bien, para el buen uso o correcto uso de la lengua o idioma, de nuestra lengua, de nuestro idioma. O sea, profesor, esta norma académica o preceptiva viene a ser el conjunto de reglas gramaticales, ortográficas que nos dicta la RAE para poder hablar bien, para poder escribir bien, sí. Profesor, a ver un ejemplito. Ya, mira, por ejemplo, la Real Academia nos dice lo siguiente, nos dice, a ver, ya, los verbos en segunda persona. Mira, los verbos conjugados en segunda persona no deben llevar
la terminación S. ¿No? Pero ahí lo hacen más bonito y dicen no debe llevar el sufijo, porque un sufijo es una terminación, el sufijo S. ¿Y a qué se refiere eso, profesor? Se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, este es mi verbo. Mi verbo es decir. Ya, ese es mi verbo, decir. Si yo lo conjugo, por ejemplo, en el pasado de la primera persona es dije, yo dije. En el pasado de la segunda persona es dijiste. Y no dijistes. A eso se refiere. ¿Ves? Los verbos en segunda persona del tiempo pasado no deben llevar el sufijo S. Por lo tanto, no hay y está equivocadamente utilizado dijistes. Está equivocadamente utilizado, por ejemplo, el verbo hablar, hablastes. Fuiste. Fuistes, ¿ves? A eso se refiere la norma académica o preceptiva. Son las reglas que nos da la Real Academia para poder utilizar de manera óptima, de manera adecuada, el idioma. ¿Ves? Otro ejemplo. Mira, por ejemplo, si decimos así, a ver, la palabra, esta de acá, mira, es oxítona. Perdón, paroxítona. Ya, mira, la palabra avaro es paroxítona. Por lo tanto, no debe llevar tilde. Ya está. Y todavía dice así. Incurren en error aquellos que utilizan una pronunciación, a ver, proparoxítona. ¿Ves? Nosotros los que estudiamos, hemos estudiado qué son palabras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, sabemos a qué se refieren estos términos, sabemos qué es paroxítona, sabemos qué es proparoxítona, porque hemos estudiado esos términos son familiares para nosotros. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que la palabra avaro es grave, por lo tanto no debe llevar tilde, claro, porque es una grave, profesor, que termina en vocal, claro, entonces pronuncia así, avaro, no, ¿ves? Avaro se pronuncia. Incurren en error aquellos que utilizan una pronunciación proparoxítona. ¿Y qué es proparoxítona? Esdrújula. O sea, aquellos que pronuncian esta palabra así. Avaro está mal, porque la regla me dice que esta es una palabra grave, paroxítona, por lo tanto, no debe llevar tilde. ¿Ves? Entonces, justamente la Real Academia nos da esas reglas adecuadas para que al momento de escribir, para que al momento de pronunciar, es decir, al momento de usar una lengua, nuestra lengua, el castellano, lo usemos de buena manera, tanto al momento de dialogar con las personas o al momento de presentar un informe, un texto escrito. Entonces, eso viene a ser la norma académica o preceptiva, PNNs. ¿Ves? Diferente a lo que es la norma lingüística. La norma lingüística es el uso de palabras según nuestra costumbre y tradición. ¿No? Acá no hay error, acá no hay error, acá no hay error. Acá simplemente es cómo nos hemos acostumbrado más a usar. ¿No? Por ejemplo, auto en vez de decir coche. Por ejemplo, academia en vez de decir prepa. ¿No? Por norma lingüística, nenes. A ver, otro ejemplo de norma lingüística. Por ejemplo, por norma lingüística, este sustantivo ambiguo, mar. ¿Tú sabes qué es mar? Sustantivo ambiguo, porque puede ser utilizado como masculino, él, pero también como femenino, la. El mar, la mar, sí. Pero por norma lingüística, nenes, los que viven en la costa peruana, ¿cómo lo utilizan más este sustantivo mar? ¿En masculino o en femenino, según su norma lingüística? Femenino. Femenino. Más como femenino y dicen la mar, es su norma lingüística. Pero por norma lingüística, nenes, los que vivimos no cerca de la costa, sino en la sierra, ¿cómo lo utilizamos? Más como masculino y decimos el mar. Ambas valen, sí, pero por norma lingüística es como nos hemos acostumbrado nosotros a hablar. Nosotros decimos el mar. En cambio, los de la costa propiamente dicho dicen la mar. Eso viene a ser, nenes, en todo lo que es norma lingüística. ¿Ves? Diferente a norma académica, ¿ya? Entonces, nenes, con esto de acá, con esto de acá, ya hemos terminado absolutamente todo ese temita llamado definiciones lingüísticas. Entonces, tú ya sabes concepto de lo que es idioma, jerga, lengua, habla, norma lingüística, norma académica, lingüística, lenguaje. Ya, de eso se trata, de saber distinguir conceptos de forma apropiada, de forma exacta, para no confundirnos y mezclar ciertos conceptos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Esta hojita, nenes, que acabo de desarrollar, se los voy a enviar dentro de un momento al grupito, así que no tengan ningún problema. Y ahorita se las envío. A ver, hasta acá, nenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algo? Una pregunta, la jerga era igual al vulgarismo, ¿no es cierto? La jerga, pero ten un poquito de cuidado, porque cuando hablamos de jerga, tú tienes que tomar en cuenta lo siguiente. A ver,
A ver, acá hay esa es una buena pregunta, porque generalmente siempre hay esa confusión y relacionan jerga rápidamente con lo vulgar. Pero acá hay un poquito de cuidado. A ver, jerga. Jerga, profesor, ¿qué era jerga? Y mira, lo voy a hacer así, ¿ya? A ver, voy a colocar acá una pequeña tablita también. Y vamos a colocar, a ver. Ya, vamos a colocar así. Ya, mira, esa es una muy buena pregunta. A ver, ya, voy a colocar acá la palabra jerga y vamos a colocar el concepto. Concepto de jerga. Profesor, ¿qué es la jerga, pues? Ya nuestro compañero al principio cuando pregunté nos dijo, jerga es un lenguaje especial usado por grupos sociales y profesionales. Eso es. ¿Lenguaje especial, profesor? Sí, es un lenguaje especial usado por grupos sociales y profesionales. O sea, profesor, ¿cualquiera puede utilizar jerga? Sí, cualquiera puede utilizar jerga. Por esa razón, vamos a explicar acá un poquito más. Cuando decimos nenecitos lindos, a ver, cuando decimos grupos sociales, ¿sabes cuáles son esos grupos sociales? El grupo social pueden ser los jóvenes. Ah, los jóvenes, profesor, utilizan jerga, claro. Ese grupo social también pueden ser, por ejemplo, en la familia. Hay jerga familiar, claro, es un grupo social familiar. Otro profesor de los grupos sociales, dentro de los grupos sociales también está el AMPA o los delincuentes. Sí, profesor, claro. Y ya en la jerga profesional, acá por ejemplo ya tenemos, en la jerga profesional, por ejemplo, ahí tenemos ya a los distintos campos y profesiones. Por ejemplo, el derecho. Hay una jerga del derecho. Por ejemplo, la jerga de los médicos. Por ejemplo, la jerga de los economistas. Por ejemplo, la jerga de los futbolistas. Por ejemplo, la jerga del vóley, etcétera, nenes. Entonces, profesor, la jerga es usado por diferentes grupos sociales y también por profesionales, ¿sí? Por ejemplo, jóvenes utilizan jerga, ya pues es muy conocido el uso de la jerga en los jovencitos. Por ejemplo, ¿quién no va a conocer la palabra china? Préstame una china. ¿Quién no va a conocer la palabra luca? Por ejemplo, asado. Está asado conmigo, ¿no? Por ejemplo, mi viejo. Por ejemplo, cuando dicen, brito, ¿no? ¿Ves? Brito, ¿no? Otro, por ejemplo, otro tipo de jerga dentro de los jóvenes. También, por ejemplo, cuando nosotros decimos billete, etcétera. ¿Quién no conoce China? 50 céntimos. Luca, un sol. Asado, está enojado. Viejo, mi papá, ¿no? Padre. Brito por cabrito, ¿no? Mariconcito, amanerado, eso. Billete por dinero, ¿no? Por plata, etcétera. ¿Ves? Esa es la jerga de los jóvenes. Los jóvenes al momento de usar la jerga lo hacen con un fin, con el fin de que las palabras sean más entretenidas, chistosas, más fluidas. Ese es el fin del momento de usar jerga de los jóvenes, para que el lenguaje sea algo más juguetón, ¿no? Esa es la finalidad. ¿Ya? Ya está. A ver, cuando digo el término jóvenes, me refiero en realidad a una edad promedio, ¿no? Por ejemplo, sabes que la juventud va desde los 20 años, ¿no? Hacia los 40 años la juventud, ¿no? Ya después viene ya la adultez, incluso hasta los 35, ¿no? Después viene ya la adultez y luego, ¿no? Pero Renénes, acá lo importante es que hay jóvenes de cualquier edad, ¿no? Así tú ya tengas arruguitas y todo eso de ahí, eres joven todavía, el corazón es joven. Sigamos, jerga familiar. Cuando hablamos de jerga familiar, es la jerga propia, pues, nenes, de nuestro ámbito de familia. Claro, pues, ¿no? Por ejemplo, nenes, ahí, este, a alguno de ustedes, por ejemplo, que se llama Alberto, de cariño le dicen Totito, Totito, ¿no? Más tarde es tu cumpleaños, ¿qué vas a hacer? ¿No? De repente nosotros no sabemos que nuestro amigo que se llama Alberto, en su familia le dicen Totito, pero ya cuando vamos a su casa por su cumpleaños, así lo llaman de cariño Totito, ¿no? Por ejemplo, otra jerga familiar. Por ejemplo, cuando decimos nonito a nuestros abuelitos, o nona, ¿no? O papá grande, mamá grande, ¿no? Etcétera, ¿no? Jerga familiar, ¿ves? Otro ejemplo de jerga familiar, profesor, también podría ser, acá mucho entran los hipocorísticos, ¿no? Por ejemplo, otro también, por ejemplo, puede ser nano, nanito, etcétera. Es jerga familiar. ¿Ves la forma de cómo se trata en el ámbito de la familia? Jerga de Lampa. Esa jerga de Lampa también se llama delincuencial. Delincuencial.
Bueno, su propio nombre lo indica. Esta jerga, nenes, lo utilizan sobre todo los sectores ligados o que actúan al margen de la ley. Ah, profesor, al margen de la ley, sí, pues lo utilizan aquellas personas que están al margen de la ley. ¿Y por qué utilizan, profesor, ese tipo de jerga, este tipo de personas? Lo utilizan para ocultar el mensaje, para no ser descubiertos. Por eso decimos que la jerga de Lampa o delincuencial tiene un fin críptico, ocultar el mensaje. Esa es su finalidad, ¿ya? Ejemplo de jerga de Lampa o delincuencial, profesor. Por ejemplo, podemos colocar acá fierro por pistola, ¿no? Tiene un fierro, ¿no? También podemos colocar punta, tiene punta por cuchillo, arma blanca. ¿Ves? Acá también podemos colocar, por ejemplo, león. Guarda la marimba que viene el león. Marimba significa marihuana y león significa el carcelero, ¿no? El policía, el que cuida, ¿no? ¿Ves? Acá también podemos colocar, por ejemplo, una luca gringa. Ya está. ¿Cuánto te va a pasar, cuánto te va a pagar por pasar este paquetito de la frontera de Perú hacia la frontera de Tacna? Narcos, narcos, ¿no? Una luca gringa me va a pasar. ¿Y cuánto es una luca gringa? $1000. Entonces, ese es el tipo de jerga que utilizan los delincuentes. Ya sabes que el fin es ocultar el mensaje. ¿Ya? Eso no pasa en los jóvenes ni en la familiar. Y la jerga profesional es la jerga, esa jerga profesional toma el nombre, también se denomina tecnolecto. Ah, también se denomina tecnolecto. Sí, entonces, profesor, ¿qué es el tecnolecto? El tecnolecto es la jerga profesional, la jerga que se utiliza en los diferentes oficios, en las diferentes profesiones. ¿Ya? Eso viene a ser. Por ejemplo, profesor, claro, en la ciencia del derecho, en el derecho nenes, ¿sí? Cada uno de los términos jurídicos son propios de ese campo. Entonces, es una jerga del derecho, tanto de los médicos, economistas, futbolistas, del vóley, cualquier campo laboral o profesional tiene sus propios términos técnicos. Eso se llama tecnolecto, que está basado en tecnicismos. ¿Qué es un tecnicismo? Es una palabra propia de un campo laboral, algo específico. ¿Ves? Entonces, eso viene a ser la jerga. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de jerga, no solamente lo vas a relacionar con el AMPA o el grupo delincuencial, sino que la jerga está utilizada, se usa en cualquier parte de diferentes grupos sociales de nuestra vida. Incluso también hay una jerga del chat. ¿Qué, profe, hay jerga del chat? Sí. La jerga del chat se caracteriza porque viola constantemente las reglas ortográficas. Por eso cuando tú colocas así, ¿no? Cuando colocas así, ¿ves? Cuando, por ejemplo, dices, ¿ves? Cada uno de nosotros al momento de escribir en el chat, llámense redes sociales, para abreviar la escritura y para que sea más rápida, abreviamos. Lo abreviamos mal muchas veces, pero igual el mensaje se entiende. Te quiero mucho. ¿A qué hora vendrás más? ¿A qué hora vendrás a la fiesta? No sé, ¿no? Estoy triste, ¿no? Entonces, eso viene a ser, Penenes, la jerga también del chat. Entonces, en el chat también se utiliza jerga, sí, jerga del chat o jerga de las redes sociales, que es altamente incorrecta en cuanto a ortografía se refiere, ¿no? Ya está, muy bien. Ya chicos, bueno, entonces hasta ahí necesito lindo, ya es todo lo que hemos acabado en los lingüísticos con respecto a variaciones lingüísticas, con respecto a todo eso, ¿no? A ver, recordando un poquito más, a ver, evaluando. También habíamos avanzado en el sitio lindos, ya, habíamos avanzado nosotros, nenes, todo lo referido a lo que fue el multilingüismo en el Perú, ¿sí o no? Cuando hablamos del multilingüismo en el Perú, pregunto, nenes, eh, de las lenguas andinas hay dos familias. ¿Cuáles son las dos familias de las lenguas andinas? El quechua y el aru, Muy bien. En la familia Aru, ¿qué lenguas tenemos? el cauqui y el aymara. El Cauqui y el Aymara. Muy bien. El Cauqui, perdón, el Aymara, ¿en qué países se habla? ¿En qué países? 4 países. En Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Argentina. Muy bien, compañero. Excelente. Varón, varón. ¿Qué ha pasado, Estefan y Manuelita? Nada. Ya, sigamos, sigamos. Estoy A dando ver. oportunidad, le estoy Está dando dando oportunidad. oportunidad. Ay, 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 ya. Ya Parece era de que hora, se ya era trata. hora. A ver, sigamos. Y cuando nosotros hablamos de las lenguas tanto andinas y selváticas, se caracterizan porque no tienen escritura, es decir, son
Ágrafas. Ágrafas. Ágrafas, claro, son ágrafas, ¿no? Pregunto, ¿verdadero o falso? ¿Toda lengua se dialectiza? Verdadero. 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 ¿Toda lengua tiene sociolectos? Verdadero. 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 ¿Toda lengua tiene idiolectos? Verdadero. Verás. Verdadero, muy bien. Pregunto, nenes, a ver, ¿cuál es la lengua foránea que se ha impuesto en el territorio nacional? Castellano. Castellano. El castellano, muy bien, el castellano, bacán. Pregunto. A ver, ¿qué tal si a ustedes les dicen, díganme características lingüísticas del quechua? Trivocales. Ágrafas tiene tres vocales. ¿Qué más? Tres vocales. ¿Cómo es el La mayoría acento? de sus palabras son Ágrafa. graves. Muy bien, la mayoría de palabras son graves. Graves. Origen Excelente, costeño. muy bien. Es una lengua aglutinante. Chincha. ¿Por qué se dice que es aglutinante? Una palabra engloba toda una Junta oración todos. completa, tiene el sentido de una oración. Muy Bueno, bien, excelente, claro. Se dice que es aglutinante porque para formar oraciones se van acumulando a la raíz simplemente sufijos y prefijos. Aglutina eso. Muy bien. Sigamos. A ver. Ya está. A ver, si les pregunto, en el mundo actualmente, ¿cuántas lenguas existen? alrededor de 6.000. Alrededor de 6 millones. 7.000. Alrededor de 6.000, ¿no? Ya saber. Características de la ¿No es lengua, 7? más de 6.000 lenguas, más de 6.000 lenguas tenemos en el Ujú. mundo. Ujú. ¿Ya? A ver, ¿verdadero o falso? El castellano es una lengua viva. Verdaderas. Verdadero. ¿Por qué se dice que es verdadero? Porque aún Y las seguimos hablantes. usando. Porque todavía se sigue hablando. Las hablamos, claro. Ya está, muy bien, porque todavía, ya. El castellano es una lengua flexional, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué es verdadero? Porque sus Porque se pueden Se crear nuevas temas adapta. de palabras. una zona Sufijos, cambia prefijos se la... pueden Fijos, crear. prefijos, sí. Ajá. Porque tiene accidentes gramaticales. Ales. Claro, porque tiene accidentes gramaticales. Muy bien. A ver, defíneme, ¿qué es una lengua madre? Aquella que da Da origen a origen a los otras hijos. lenguas, Origen profe. a otras lenguas. Lenguas Sí. hijas. Muy bien, que da origen a otras lenguas. ¿Qué son lenguas hermanas? Que Ah, nacen de una misma que nacen lengua de madre. un De la un misma origen en lengua común. madre. Su Muy bien, origen. excelente, ya está. A ver, ¿qué tal si a ustedes les dicen, chicos, qué es la lengua nativa? Propia de De la madre, primera la lengua. enseñada, La ajá, primera lengua. de tu madre. O sea, es como la lengua materna. Pues. Ubi. Es como claro, es la lengua materna, es la primera lengua que uno aprende a hablar, ¿sí o no? Sí. Ya está, excelente, muy bien. A ver. Ya. A ver, ¿qué tal si a ustedes les dicen, nenes, mm, quién considera que el quechua tiene origen costeño? Alfredo Torero. Torero. Y la otra arqueóloga, Ruth Shadi. Rucha. No sé pronunciar. ya está, muy bien, Ruth Shadipe, nada más, ¿sí o no? Ruth Shadi, ¿sí? Ujú. Ya está, muy bien. Ya chicos, a ver, voy a compartir con ustedes una práctica justamente de eso, de multilingüismo, ¿ya? Vamos a ver, papacitos lindos, cómo están en multilingüismo, si han leído, han estudiado, han aprendido un poquito para dar respuestas de eso. A ver, vamos a desarrollar esa partecita de multilingüismo. Voy a presentar una pequeña practiquita entonces, chicos. A ver, ya. Ya le estoy sacando el fondo justamente esa practiquita para que podamos leer bien todo, ¿no? Porque a veces cuando tiene el fondo no se lee bien porque hay unas partes negras, ¿no? Que impiden eso. Ya. Voy a compartir entonces, papacitos lindos, la practiquita y vamos a ver cómo les va. Vamos a ver si han estudiado. Vamos a ver si las chicas tienen el mismo nivel de los varones zapatones como yo. A ver, vamos a ver. No hay hombres acá. Sí hay hombres, hay pocos más o menos, pero son hombres. Profe, Nada. Profe nomás. profe, ¿la practiquita enviado al grupo de WhatsApp? ¿O recién?
Ya lo envió hace rato. La voy a enviar para descargarla ahorita mismo, ¿ya? Ya. A ver, esta práctica de multilingüismo la voy a enviar ahorita mismo para que puedan descargar y estar siguiendo el desarrollo, ya, a ver. Muy bien. Multilingüismo. Ya, a ver, chicos, la voy a enviar, a ver, y ya. Papacitos lindos, díganme si ahí, acá está cargando, no se desesperen, por favor, no se desesperen un poquito, a ver, multilingüismo, multilingüismo, multilingüismo. ¿Qué fue? ¿Sí? Lleva. Afirma, afirma. Ya se envió, profe. Ya se envió. Ya, ya está excelente. Igual voy a compartir la pantallita para desarrollar todos acá. Muy bien, a ver. Ahí tenemos multilingüismo, ¿ya? A ver, vamos a ir desarrollando poquito a poquito, preguntita por preguntita. A ver, todos. Número 1, lee, razona bien y marca tu respuesta a alto nivel. Ya está. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta alto nivel. Mm. Ya está. La relación que existe entre el quechua, castellano y kandoshi es, ¿cuál marcarías? Al toque. Muy bien, por ahí me están diciendo por el chat, profesor, enano. Y de ahí me dicen, la profesor, ya. A ver, ¿qué marcarían ustedes? Tienen por ahí una alternativa amigo y otra alternativa enano. ¿Qué marcarían ustedes, chicos? ¿Qué marcarían? Ya está, ¿no? Y podría ser la A, pero también podría ser la E. Lo que tú tendrías que marcar sin ningún tipo de duda es que la relación que existe entre el quechua, castellano y kandoshi es enano. ¿Qué profesor enano? Claro, pues están en relación de lengua, lengua y lengua. ¿Son lenguas, profesor? Claro. Y si no aparecería lengua, profesor, ¿qué tendría que aparecer? Idioma, idioma, idioma. Ah, ya. Ah, entonces, profesor, yo pensé que el kandoshi era un dialecto. No, son lenguas en realidad. Obviamente que cada una de estas tiene su propio dialecto, sí, porque toda lengua tiene dialecto, sí. Pero la relación que existe entre ellos es lengua, lengua y lengua. Por favor, no olvidarse de eso, ¿ya? Respuesta a alto nivel, ya. Vamos a la número 2. Fácil. Okay. El Aru. El tercero no es el Aymara, profe. Ya, sí, muy bien. El tercero es el Aymara. Entonces, si no aparece Aymara, tendrías que marcar en todo caso cuál Aru. por descarte. Aru. Aru, porque el Aymara pertenece a la familia Aru, claro, tendrías que marcar ese. Muy bien, compañero, excelente, ¿ah? Muy bien. Varón, perra, zona, ¿sí han visto, chicas? No lo envíen, por favor, ¿ah? Será chipichá y todo, pero al menos da sus respuestas bien. Es lo importante, niños, ¿ya? Vamos a la 3. Las lenguas amazónicas más habladas en el Perú son. Yo no lo dije, pero alguien debe saber por cultura general, a ver, o si no, por descarte. A ver, juega con las alternativas y yo sé que vas a saber. La profe.
La A. Claro, nenes. Nenes está en el orden del más al menos. La más hablada es la chánica, luego el aguarune, luego el chipibo conibo. Ya, así, ¿no? Por descarte, porque las demás tienen lenguas andinas. Vamos a la número 4. Políticamente, las lenguas amerindias en el Perú son consideradas. La B. Aborígenes. La B. Besito. Ya, Ah, bueno. amiguito o besito, le das un besito a tu amiguito, pero no es que son amigos con derechos, puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Cuál marcarías? Beso. Beso, Beso, esa voz está beso. sensual el compañero, ¿ah? Ya Sí, está, sí, la beso. respuesta Todos de correcta, chivo. la respuesta es beso. Claro, Penenes, entendamos bien, políticamente, si dice Yes. políticamente, Idiomas. idiomas, claro, son idiomas, muy bien. Vamos a la número 5. Ay, Reconozca el enunciado que no presenta una lengua andina, no presenta una lengua andina. Shipi, la C. ujú, la C. Wow. La C, el ashuar, ¿sí o no? Claro, porque el ashuar es una lengua de la Amazonía peruana, nenes, el ashuar Ah, ya. pertenece a la Amazonía. En Profe, cambio, una el pregunta. aymara, el cambio, el jacaru también pertenece a la familia Aru, el jacaru también pertenece a la familia Aru, al igual que el cauqui, al igual que el aymara, al igual que el jacaru. Esas son de la familia Aru, o sea, son lenguas andinas. Ni que decir el quechua, que también es una lengua andina, ¿no? Pero su origen es costeño, pero es una lengua andina, ¿no? Muy bien, vamos a la número 6. Al toque. Amazonía. Amazonía. Vaso. Fuerte. Claro, Amazonía, pues, o en todo caso la Japón. selva, ¿ya? Muy bien, no olvidarse que Amazonía se escribe con mayúscula por si acaso, ¿ah? Igual costa y sierra con mayúscula, ¿ya? Muy bien, vamos a la número 7. ¿Cuál marcarías? La D. La D. La D. La D, la D, la D, la D, todos dicen la D, la D, la D, la D. Profe, pero ah, eh, creo que sí. Dale nomás sin miedo. Confirman, confirman. La D dicen los compañeros, ¿sí? Sí. Ya está, la respuesta a otro nivel que lo sería la D, pues, son lenguas andinas, claro, ni qué decir. Muy bien, vamos a la siguiente, a ver, vamos a la número 9. Lee bien y da tu respuesta correcta, con mucho criterio, por favor. La A B. ver, B. La D, ¿no? La B. La Beso, beso, B. beso, beso. La B. Biblia, Biblia. Biblia, Biblia, lo que leemos los hombres, ya a saber. Ay, Escrito no. dice, ¿todos confirman? Confirmo. Ya está, la respuesta correcta, la respuesta a otro nivel sería beso. Claro, pues la lengua quechua es también considerada una familia, pues, ni qué decir, ¿ya? Muy bien, excelente. Sigamos, vamos a la número 10. La B. La C. Beso. A Vaso, ver, la C, amiga. Lee. Vaca. las respuestas. La B y la C hasta ahora. Virú. Bate chica. Vaca. La B. Bora, bora. Ya Bozal. está. A ver, la respuesta correcta, la respuesta a alto nivel tendría que ser la B. Claro, pues, profesor, la lengua más hablada y difundida es extranjera, el castellano, pues, niños, ¿no? El castellano.
Muy bien, Pero, claro, pero ¿ya? una pregunta, Sí, nena linda, dime. ¿y por qué existe, cómo se llama? Interlecto, no, hay una palabra que define la sobreposición de una lengua sobre otra. Eso no hay en el Perú, sí hay. Diglopsia. Eso Ah, es diglosia, muy bien, diglosia, es el término apropiado. Sí, sí hay, sí hay. entonces no sería Pero la C. eso no significa de que, claro, o sea, una cosa es diglosia, que hay la supremacía o dominio de una lengua sobre otra, pero eso no significa de que sea superior, porque dijimos que no hay lenguas superiores, simplemente hay lenguas, todas las lenguas están en el mismo nivel, absolutamente todas las lenguas, pero sí hay lenguas que tienen una gramática más difícil con respecto a otras, pero eso de superioridad no, es como por ejemplo, relacionenlo con las razas. ¿Hay razas superiores, nenes? Ah, es que en el No. libro de Lumbreras Raza distinta. dice la supremacía de una lengua sobre otra. Claro, supremacía dice, supremacía o dominio, pero eso no va a ser sinónimo de superioridad de una lengua con respecto a otra, ¿ya? Entonces solamente es dominio, solamente es Mm, gobierno de una lengua sobre otra, pero eso no es superioridad, ¿ya? ya, profe. Ya, muy bien. A ver, vamos a la número 11. Lean bien y respondan, papacitos lindos, hermosos y preciosos. Ustedes también, ustedes también. La E. Ya hay una respuesta, nuestra compañerísima Manuelita, alias Stephanie, dice la E. Profe, pero el quechua ya tiene ya escritura. Pero es Profe, presadito nomás, no, creo, porque no tiene un abecedario propio. profesor, ¿se clasifican en lenguas amazónicas y andinas? Sí. ¿Carecen de gramática y escritura propia? Sí. ¿Se También. hablan en el Perú y en otros países? Sí. Eso es verdadero, ¿Componen sí, por eso yo tampoco no sabía qué marcar. extranjera? Falso. A mí no hay clave ¿Qué tampoco. respuesta? Ajá. ¿No hay respuesta? No. Era Así la como, única que más o menos se acomodaba. F, F, F. Puede está, ser, ya, está bien, me da F, mucho F. gusto. Ya, está bien lo que están diciendo, profesor. Debería ser verdadero, verdadero, verdadero y falso, Falso. profesor. Claro, así debería ser, ¿no? Ya, pero ajá. ¿saben qué ha pasado? Que han leído un poquito mal ustedes. Han leído algo han leído mal. ¿Y sabes dónde está el error? En este de acá. Duro. Gramática. Esto. Ahora, Mm, ¿qué es gramática, nenes? La gramática es aquella disciplina de la lingüística que nos explica el funcionamiento de una lengua. Toda lengua, nenes, tiene gramática, toda lengua tiene un funcionamiento. Que no tenga escritura es distinto, ¿ah? Pero toda lengua tiene gramática. Por eso hay una gramática del español, hay una gramática del quechua, hay una gramática del portugués, una gramática del aymara, porque toda lengua, cuando un lingüista estudia una lengua, más o menos sabe cómo funciona. Por eso pues, los lingüistas han determinado, no, el quechua tiene 3 vocales nomás, porque no Ya, claro, no tiene ese sonido, ¿no? La, entonces, profito. Claro, entonces vendría a ser ¿ya? Claro, varón, varón. entonces la 2 esto lo ha Oh, es matado. que No olvidarse que toda lengua tiene una gramática porque tiene un funcionamiento. Pero escritura eso sí que no tiene, pues, ¿no? Pero sobre las lenguas aborígenes, ¿no? Pero gramática sí o sí, toda lengua tiene gramática, sí o sí. Entonces sería ¿ya? Entonces la 2 ha cambiado por eso de ahí, ¿ya? Pero está bien lo que has dicho, está bien. Solamente eso te faltaba, en todo caso, aprender el concepto o simplemente reconocerlo. Ya, vamos a la número 12, nenes, un poquito de historia. A ver, historia de Jerusalén. Pachacútec. Pachacute. Muy bien, chivo. Pachacútec. ¿Qué significa Pachacútec? Mm, Dios de, no sé, del mundo, Que am, cambiar el mundo, algo así. mundo, ajá, con Pachacútec mundo. significa el transformador, Penén, ¿sí o no? Ah, ya. Pachacútec significa el Mm, transformador del mundo, claro, ¿no? Ya está. Excelente. ¿Y qué significa Atahualpa?
Ah, Gallina, no sé. hay gallina atada, pero no Ya, tiene buen gallina sustento. atada, sí, o también guerrero valiente algunos, ¿no? No tiene buen sustento esa lo que dicen. Sí, en ese caso por la escritura, ¿no? Atahualpa o Atabalipa y todo eso, ¿no? Sí, pero Ya además está los bien, incas, ya. sí, el Es idioma los aprender, incas. nenes. Ahí en el banquito del Seprunza aparece cada uno de los nombres de los incas con su significado. Entonces eso hay que aprenderlo, ¿no? Puede ser pregunta, sí, pero también te queda para cultura general, pues, ¿no? También te queda. Muy bien, vamos a la número 13. Lee bien, responde y marca tu respuesta alto nivel. Uno, Uno. uno. Z. La A. Claro, tiene que ser amigo, puno. Ya está, excelente. Práctica 2. ¿Dónde se originó el quechua? La Lima. B. No. Cha. No sé. Duro. ¿Duro en Ancash? No. Es la La B. B. La D. La B. Chincha. Ah, ya. ¿Y qué pasó? B, ¿Por qué ha dicho B. duro ese pata? Oh, lo voto ese Mujer, creo pata, que lo mujer. voto. Quiere Lo- sorprendernos, creo que, A ver si Es le toca. zanahorio, creo pero no que le haga quiere caso. hacernos equivocar. Varón, varón. Está pensando en quién estará No era. pensando, pe. Ya vamos a la número Chiquito. 2. Del Tucano al Oye, ya Papel. no hay Manuel, ya. Voy a cambiar a Manuel. Se viene El profe se agárrate a rendir. A y B. La D. Creo que la D también. La D, D. profesor. La Bro, D, excelente. A y B tiene que ser, claro, pues ni qué decir, ¿ya? Sigamos, a ver, vamos a la número 3. Amigo. lingüismo. Mm, La B. Urrun. La B. Bilingüismo. Sí, la B. B. La B sería, ¿no? Sí, Ajá. B. Claro, bilingüismo, ¿no? Bilingüismo, claro. Mm, No bi- puede ser diglosia porque diglosia es el dominio o supremacía de una lengua con respecto a otras lenguas, ¿ya? Es diferente, ¿ya? Muy bien. Vamos a la número 5. No es consecuencia del multilingüismo. A ver, razón un poquito. ¿Cuál no podría ser una consecuencia del choque de lenguas, ¿no? Del multilingüismo, de varias lenguas en un territorio? Desplazamiento. C. Yeah. Profe, ¿qué es el desplazamiento lingüístico? 3. Desplazamiento lingüístico. ¿Qué entiendes por desplazar? Se A va. ver. Se va. B. ¿Qué? Sacar. Sacar, Mover. Sácala. mover, poner en segundo plano, ¿sí o no? Y Claro, o La sea, B sería. la diglosia es el dominio que tiene una lengua sobre otras. En otras palabras, la diglosia es desplazar a una lengua o a varias lenguas para imponer una o unas lenguas. Desplazamiento lingüístico, eso es. Mm, No es consecuencia del multilingüismo, no es consecuencia. Pluriculturalidad. Ya, ahí está nuestra compañerísima, dice pluriculturalidad. Ya, a ver los demás. La D. yo creo que la A. Sí, sí hay La extinción. A. Profe, contacto de lenguas, las familias en las selvas se unen varios idiomas, por eso no puede ser contacto de lenguas. O sea, sí puede ser contacto de lenguas porque se unen o Contacto sea, de lenguas se refiere al encuentro de lenguas. Por ejemplo, cuando vinieron los españoles, entraron en contacto el castellano y las lenguas aborígenes. A eso se refiere con...
Ya está. La respuesta correcta, la respuesta a alto nivel tendría que ser justamente la C, la pluriculturalidad. ¿Por qué, profesor? Porque la pluriculturalidad es una causa más bien del multilingüismo. ¿Por qué un territorio, una nación es multilingüista? Porque existe pluriculturalidad. Existe varias culturas. A varias culturas, varias lenguas. Es algo lógico, pues, nenes. Si en el Perú tenemos la cultura de los quechua, aymara, shipibos, pano, conibo, jíbaros, cada una de esas culturas tiene su propia lengua. Por eso hay lengua quechua, aymara, shipibo, pano, jíbaro, achuar, etcétera. Entonces, la pluriculturalidad en realidad es una causa del multilingüismo, más no es consecuencia. Los demás sí son consecuencias del multilingüismo. ¿Cuál es la consecuencia del multilingüismo, profesor? La desaparición de lenguas, justamente por la diglosia. La diglosia es cuando una lengua tiene dominio sobre otras lenguas. Por ejemplo, en el Perú el castellano tiene dominio sobre las demás lenguas. Eso produce que varias lenguas vayan desapareciendo, pues nenes, vayan extinguiéndose. Porque si nosotros somos chipihuablantes, digamos, y vamos a una ciudad, a una provincia desarrollada, Lima, ¿no? Arequipa, etcétera, en esas provincias nadie habla el shipibo, entonces necesariamente yo tengo que aprender la lengua dominante, el castellano, y poco a poco voy a ir dejando de enseñar el shipibo incluso a mis descendientes, entonces va a morir, justamente desaparece esa lengua, va a quedar en el olvido. Entonces, desaparición de lenguas producto de la diglosia. Contacto de lenguas, que es el encuentro de lenguas, ¿no? Cuando Cristóbal Colón llegó a América, entonces hubo contacto de lengua del español, en este caso, con las lenguas aborígenes. Y desplazamiento lingüístico también, producto también de la diglosia. Como hay una lengua que se va a imponer sobre las demás quedan a un segundo plano, a un plano relegado, a un plano secundario. Entonces, la C sería, ¿ya? Vamos a la 6. No pertenece a las lenguas amerindias. La E, Español. La E, español. Carrasco. Claro, pena, no tiene que ser. Vamos a la número Aló. 7. ¿Cuáles serían las 7 papacitos lindos? La B. Ya, la B dice nuestra compañera. Los dos. Sí, la B, profe. La B, ¿sí? Claro, porque eso en realidad son Ujú. consecuencias. Eso son consecuencias del multilingüismo. Son consecuencias, ¿ya? Muy bien. A ver, esta practiquita de acá, voy a aumentar ese concepto de intelecto, bueno, y el concepto de diglosia, ¿ya? Para que lo tengas bien, clarito. Ahí vamos a colocar por acá interlecto, vamos a colocar por ahí diglosia. Ya, profe, ¿qué era el intelecto? El intelecto, inter. Es la interferencia de la lengua materna. Ya sabes que la lengua materna es la primera lengua que uno aprende a hablar en infancia, ¿no? Nuestra lengua nativa. Es la interferencia de la lengua materna sobre el aprendizaje de una segunda lengua. Eso viene a ser el intelecto. O sea, nenes, cuando nosotros tenemos una lengua materna y queremos aprender una segunda lengua, no lo vamos a aprender de la noche a la mañana. Va a haber interferencia. ¿Por qué? Porque nuestra lengua materna tiene su propia gramática. Y cuando yo quiero aprender otra segunda lengua, también tiene su propia gramática. Entonces va a haber un choque de gramáticas. Y ese choque de gramáticas se puede evidenciar en la pronunciación, se puede evidenciar en la escritura, ¿no? Entonces, eso es el intelecto. Es cuando la lengua materna influye sobre el aprendizaje de una segunda lengua. O sea, profesor, ahí yo lo puedo reconocer simplemente, este intelecto tú lo puedes reconocer con el nombre del motoseo. Ah, o sea, profesor, es el famoso mote, claro. ¿Sabes por qué se produce el mote? ¿Sabes por qué cuando nuestros hermanos quechohablantes hablan en castellano, pronuncian de alguna manera un poquito no habitual como nosotros? Porque ahí hay intelecto. El quechua está interfiriendo en el aprendizaje del castellano. Tú sabes que el quechua solamente maneja 3 vocales y no maneja otras 2 vocales. Por lo tanto, como no tienen ese aprendizaje de las 2 vocales, ellos al momento de querer pronunciar la palabra Perú, como no hay la vocal E, dicen pirú, pirú, pirú. Es algo normal ese motoseo, ese intelecto, eso siempre ocurre en cualquier hablante que quiera aprender una segunda lengua. Eso siempre ocurre. Nosotros cuando vamos a aprender una segunda lengua, el inglés, por ejemplo, va a haber mote entre nosotros, no lo vamos a hablar bien. Si tú estás aprendiendo inglés y te diriges a un turista que habla inglés y vas a hablarle, el turista se va a reír de ti y dice, ¿cómo hablas así?
¿no? O sea, hablas extraño, se va a reír, ni siquiera te va a entender porque hay mote. Igual, un gringo viene acá a Perú y se va a comunicar en castellano, pero no lo domina bien, pues, porque su lengua materna es el inglés. Entonces va a tener mote él también. Por eso cuando tú escuches hablar a un gringo, hasta te vas a reír. No va a poder conjugar bien los verbos y va a hablar solamente en infinitivo. No, yo querer agua, yo tener sed. Así va a hablar, porque no conoce bien la gramática en castellano. Tú sabes que lo normal sería, yo quiero agua, no tengo sed. Sería lo normal, ¿no? Entonces, esto de intelecto, esto del motoseo, también es un proceso que se lleva a cabo en el aprendizaje de una segunda lengua. Es algo natural, es algo natural. ¿Ya? Entonces eso viene a ser el intelecto, el mote. Es una consecuencia del multilingüismo. Y la diglosia, ya sabes que la diglosia es la supremacía o dominio de una lengua sobre otra u otras, puede ser. Por eso voy a colocar así en plural también. Ejemplo, en el Perú hay una marcada diglosia del castellano con respecto a las demás lenguas. Ejemplo, en Estados Unidos hay una marcada diglosia del inglés con respecto a otras lenguas aborígenes o apaches que se hablaban en esa época, en ese tiempo. Pues. Ustedes saben, nenes, que cuando los ingleses establecieron las 13 colonias en Norteamérica, empezaron a hacer una masacre también contra los nativos apaches. Empezaron a hacer una matanza, un genocidio también. Prácticamente los desaparecieron, nenes, a los apaches de allá, nenes, los desaparecieron. Entonces ahí también hubo una diglosia del inglés con respecto a los demás. Las demás lenguas se extinguieron. Y el mismo problema pasa con el país del sur, Chile. En Chile, nenes, tenemos la tribu originaria, los mapuches. Los mapuches también tratan de sobrevivir, porque la sociedad chilena, que es una sociedad discriminatoria, los trata de relegar. Incluso varias veces ha habido problemas porque les quitan la tierra, ¿no? Los discriminan, los tratan como objetos. Por eso los mapuches varias veces se levantan para poder defender su cultura, su lengua, su tradición. En la actualidad hay ese choque todavía, ¿no? Son considerados prácticamente como animalitos los mapuches allá, ¿no? Bueno, eso siempre pasa, en realidad no es eso de discriminación, de ver a unas tribus inferiores con respecto a otras, eso pasa en todo el mundo, no solamente pasa en el Perú, eso pasa en todo el mundo, ¿ya? Todo el mundo. Bueno, entonces estos son los dos conceptos que tienes que aprender sobre lo que es la diglosia y el intelecto, que son consecuencias del multilingüismo, esas son consecuencias, ¿ya? En cambio, las demás serían las causas, ¿ya? Dialectalización, tú sabes que toda lengua tiene dialecto, es algo natural. Mientras una lengua más se va expandiendo, más dialectos va creando, pendientes. Cuando vinieron los españoles, hagamos de cuenta que se hablaba el español, digamos, el castellano en Lima ya. Pero conforme se iba expandiendo más y había una forma de hablar el castellano, ¿no? En Lima. Pero conforme se iba expandiendo más el castellano, nenes, entonces el castellano se empezó a hablar también en Arequipa, se empezó a hablar en Ica y en otras ciudades más. Y como más se iba expandiendo, más diferentes formas tiene de hablar del castellano. Por eso aparecen los dialectos. Hay dialecto del castellano, hay dialecto iqueño, dialecto selvático. Eso siempre pasa. Mientras una lengua más se va expandiendo, más dialectos va creando. Es algo natural también, ¿ya? Sigamos, a ver, vamos a la número 9. ¿Qué oración es incorrecta? A ver, ¿cuál marcarías de esos enunciados? La B. Ya, a ver, Manuelita alias Stephanie dice La la C. B. La C dice nuestra compañera, la contradice. A ver, a ver, a ver. La B, bro. Es la segunda, el Aru, profe, es la B. La B, vaca. Vaca, profe. Sí, Ya está. de quechua. Muy bien. La respuesta correcta, la respuesta a alto nivel sería B. Eso es lo incorrecto, ¿ya? La C, profesor, ¿por qué no puede ser la C, profesor? Porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, nenes, la C sí sería verdadero, porque la familia quechua es la más hablada en América. Recuerdan que de las lenguas aborígenes, la más hablada de lenguas aborígenes en todo Sudamérica es el quechua. En segundo lugar viene el guaraní tupí del Paraguay. En tercer lugar viene el aymara, ¿no? En todo Sudamérica. Pero en el Perú, quechua primer lugar, segundo lugar aymara, obviamente porque el guaraní no se habla pequeño en el Perú, no es por lógica, ¿no? Entonces sería eso, ¿ya? Vamos a la número 10. Marca la oración correcta o el enunciado correcto en todo caso.
La B. Ya, la B dice nuestra compañera Manuelita Paredes de Guillén, alias Stephanie. ¿Cuál marcarían ustedes, necesitos lindos? Parece también que es la A. Ajá. Ya, la A, No, muy bien, dice la compañera la A. esa debe. Ya diga, profe. Ya está. Ahí la respuesta Esa correcta, la debe. respuesta a alto nivel, sería justamente la A. ¿Qué? Bien. Explique, profe, Es explique. la oración correcta. Claro, el origen del multilingüismo es el Ah, pluralismo cultural. Pluriculturalidad. Claro, la pluriculturalidad provoca como causa que un país sea multilingüista. Claro, ¿sí o no? Pluralismo cultural es pluriculturalidad, pues claro. ¿Sí o no? Ni qué decir, ¿no? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí. Ya, muy bien. Vamos a la Sí. número 11. A ver, lo paso al otro ladito. Rápido, rápido, a ver, la número 11. ¿Cuál sería la respuesta correcta en la número 11? Yo también lo dije, a ver si ustedes La recuerdan. Aymara, profe. La D. Aymara. Liz. Claro, el Aymara. Yo Claro, la dije D. que cuando los incas, antes de empezar su conquista del territorio del Tahuantinsuyo, la lengua aymara era la que iba a Ah, imponerse sobre el uso Obi. de las demás. Pero entonces, sí, ya sí, los sí. pusieron el quechua. El aymara se quedó encajonado. Vamos a la 13. La E. Sí, La la E. E, Sí, claro, la E, muy profe. bien. La E, Vamos la a la E. número 14. Profe, ¿no son el Cauqui y el Va. Aymara? Sí, no hay ahí respuesta. Jacaru, la C también. Ya está, sí, Sí, tienes razón, porque el Jacaru también Ah, dice acá pendiente, también Sí, tiene el claro. una Aymara, razón. sí. Ajá, sí, la C sería muy bien, Sí, sí, varón, sí. varón, muy bien, varón, va bien. 15. Fácil esta, ni qué decir. Quechua. Ah, Quechua. Quechua. Ah, Quechua. ¿Cómo también se le conoce al quechua? ¿Qué nombre tiene? Por historia lo saben. Runasimi. Runasimi. ¿Qué significa Runasimi? ¿Qué Hombre significa? que Lengua habla. del hombre. La lengua de los hombres. Muy Ujú. bien, ya está. Vamos a la parte 3. Lee bien, responde. La B. la B. Profe. La B, ¿sí? Ya está. Respuesta correcta, respuesta a alto nivel Acá. sería la B. Multilingüismo es anterior a la invasión española. Claro, dijimos que antes de que llegaran los españoles, en el Perú se hablaban cerca de 700 lenguas, ¿no? Por la diversidad cultural que había acá en el Tahuantinsuyo. Está Profesor, bien. ¿y por qué no podría ser la E? Algunas lenguas foráneas son consideradas idiomas. A ver, estamos hablando de la realidad lingüística del Perú. Y acá está diciendo algunas, está hablando en plural, lenguas foráneas son consideradas idiomas. En realidad, la única lengua foránea que es considerada idioma en el Perú es el castellano. No hay otra lengua foránea más que sea considerada idioma, ¿no? Por eso está mal ahí, porque está hablando en plural. Solamente sería, en todo caso, es decir, una lengua foránea es considerada idioma, sí, el castellano. Pero acá está hablando en plural. No tenemos más de una, solamente tenemos una. ¿Ya? Profe, gracias. Ya, muy bien, vamos a la número 2. ¿Cuál No sé. marcarían? la C. Chivazo, profe. Chivateros, muy bien, tienen la Pero, extinción, No. lamentablemente, ¿no? Vamos a la número 4.
La A. Ya. Pero La vinieron B. en 1500, no puede ser La la B, A. profe. La A Pero no puede tampoco ser. puede ser la B porque la más La hablada C, es profe. el chino mandarín. Ah, es la única que Después encuentro. es el La C español. nomás. Ya, a ver. Ya, pero muy bien, entiendan la pregunta. Identifique el enunciado Castellano en conceptualmente Perú. correcto acerca del castellano en el Perú. Está En el hablando. Perú. En el Perú. Yo creo que la La A, C. La B, la B, la la A, B, la pues. B. La A Ya, no puede ser. a ver. La respuesta correcta, la respuesta a alto nivel sería Penénes justamente la A. Ah, ¿todo bien? ¿Eh? ¿Por qué? Ahí está, pues. ¿Por qué va a ser la Baruto, B? A ver, Baruto. espérate, un Me ratito. hacen dudar. No, Sería la B. profe. Sería la B. Ah, Profesor. ¿Por ya. qué la Ajá. ilusiona, profe? Es Me la B, la reivindiqué B. después de todo. A ver, Ya iba a a ver. dejar la clase ya. Ya iba a Ya, dejar la clase Penénes. ya. Está fácil, Penénes. Es la B, pues, justamente. Está bien, es la B. ¿Por qué no es la A? Porque, 1700 sería ahí. Ah, claro, acá Ya sería está mal eso. siglo Por XVIII, el tiempo, pues. Era sí, el 1500. tiempo está siglo mal. XVI, ¿sí o no? Claro, Ujú, sí. está mal. La C dice posee 4 dialectos, el ¿Qué? costeño, Ribereño, Ribereño. No, no entiendo. solo son 3. solo son 3, porque se llama ¿Dónde es el ribereño? o ribereño, sí. ¿En qué Costeño, país es eso? solamente son 3, no son 4. ¿Cuál es, profesor, ese dialecto costeño o ribereño? La forma de hablar penenes de los antiguos limeños, o sea, porque eso ya se perdió también. Era el yeísmo. Algunos antiguos limeños, nenes, antes de que hubiera esta gran ola o masa de migrantes, inmigrantes de las ciudades de las ciudades menos favorecidas del Perú, ¿no? De la Hacia Sierra el de la De la centro, Costa. capital. De hacia la la Sierra de la capital, Costa, sí. claro, ¿no? De las zonas andinas, selva, hacia la costa, Ujú. el yeísmo. Ellos, por ejemplo, pronunciaban caballo a lo argentino. En cambio, nosotros caballo, los arequipeños, ¿no? Ya. El andino penene se caracteriza, el dialecto andino se caracteriza porque hay un uso de diminutivos en exceso. Por ejemplo, mamita, casito, ayacito, niñito, jefecito. Ese es el dialecto andino. Se caracteriza por el uso exagerado de diminutivos. Por esa razón, nenes, si ustedes habrán visto algunos documentales de Velasco Alvarado, nenes, el último documental que salió sobre la vida, Su en película donde los salió. grandes hacendados tenían, pues, nenes, en su poder a los siervos esclavos, hermanos nuestros de la serranía, ¿no? De la región andina. Esos prácticamente eran señores feudales, los hacendados, porque los que vivían en su tierra, no en su hacienda, iban y prácticamente se tenían que arrodillar, tenían que besarle la mano a ese hacendado. Y le hablaban pues con ese diminutivo, papito, jefecito, ¿no? Ya padrecito, en sumisión, ¿no? En un acto completamente sumiso. Por eso a Velasco Alvarado hay que agradecerle que haya dado la reforma agraria. La reforma agraria terminó con todo ese acto de servidumbre que antiguamente reinaba en el Perú, nenes. O sea, mira, ¿eh? Miren, nenes, estoy hablando de 1968, 70, por ahí nomás, ¿hace cuántos años? Recién atrás nomás, nenes, unos 50 añitos por ahí nomás. Todavía en el Perú había esa cantidad prácticamente de esclavos, nenes. Gracias a la reforma agraria se cambió todo eso. Entonces, una forma de reconocer el dialecto andino es el uso excesivo de diminutivos, ¿no? Y el dialecto amazónico, pues, es la forma de hablar de los charapas, ¿no? Cuando, digamos, invierten sobre todo las oraciones. Por ejemplo, en vez de decir, eh, el hijito de mi tío es muy inteligente, ellos dicen, de mi tío Muy su inteligente. hijo, De claro, las ¿no? selvas. De la selva su comida, ¿no? De la selva su casa, algo así. Entonces, Ajá. esa es la forma, ¿ves? Pero entonces habría 3, no habría 4, es incorrecto eso, ¿ya? Muy bien, entonces es la B, ni qué decir. Lo demás ya creo que se entiende por sí solo. Vamos a la número 5. A ver, en la número 5 me define mejor el dialecto. ¿Qué alternativa define mejor el dialecto? Sí sabes. A. La A. Ya, puede ser la A. ¿Quién me dice por qué no puede ser la D? O también puede ser la D.
A ver. Porque dice desconocimiento de sus reglas básicas de gramática. Ya está, eso es lo incorrecto, porque todo lo demás sí es hasta acá, todo es correcto sobre el dialecto, sí, pero esto ya lo mató Penéndez, como por desconocimiento, no, eso no tiene nada que ver. Sería la forma común de expresarse de acuerdo a la región geográfica. Muy bien. Vamos a la número 6. La D, profe. Ya, la D dice nuestra compañerísima. Los demás Sí, sí, ya la de. Confirma. confirman, ya está muy bien, la D. Vamos a la número 7. La D. Ujú. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, nenes? ¿Cuál sería? Durito. Ya está, la respuesta correcta, la respuesta al nivel tiene que ser duro. Algunos son monolingües, otros son bilingües o plurilingües, pues, ¿no? Muy bien, vamos a la número 8. Sí. Chivo. Churajón. Chivito. Chachapoyas. Muy bien. Sí. Caminemos por el camino del Señor. 9. Ya, ya. Reconozco ya. La D. La D. La D. La D, muy bien, es una lengua ágrafa, es decir, sin escritura. Muy bien, es lo común de las lenguas aborígenes amerindias. 10. Quechua. Ya está. Obviamente tiene que ser el quechua, pues. Vamos a la 11. La D, profe. La de la pluriculturalidad. Claro, es la causa más importante. 12. Español. Español. El español o también Ah, llamado castellano, Ah, ningún problema, amigo. Vamos a ver, chicos, para ir terminando. La 13. Mm, la D. Ya, la D dice nuestra compañera. ¿Todos confirman? Claro, la D. Y vamos a la número 14. La C. sí, la La sé. C. Sí. ¿Todos confirman? sí. Confirmo. Muy bien, la C. Y la última, La A. la A dice la compañera. Confirmo. What? Pero es incorrecto. Ah, incorrecto. Dice incorrecta, nenes, ¿ah? No Ay, sean pirolos, por favor. Por descarte, yo no lo dije, pero por descarte puedes entender eso, puedes dar la respuesta. creo que es la E. ¿O no? Está. El agua. La respuesta correcta, respuesta de alto nivel sería enano.
el chipivo conivo pertenece a la familia Arawaj. En realidad, el chipivo y el conivo pertenecen a la familia Pano y no Arawaj, ¿ya? A la familia Arawaj pertenece el aguajum, el aguaruna, ¿ya? Entonces ahí sería enano. Lo has podido hacer simplemente por descarte. Ahora, tengan cuidado, nenecitos lindos, con eso de cuando vengan en su examen, correcto o incorrecto, ¿ah? Tienen que tener mucho cuidado, por favor, porque a veces uno hace todo lo contrario, ¿has visto? Han leído correcto y han marcado la A al toque, pero después, no, profe, era incorrecto. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Siempre hay que leer bien la pregunta una o dos vecesitas. No pierdes nada. Recuerda que por pregunta en tu examen te van a dar un tiempo de 40 a 30 segunditos. O sea, tienes el tiempo apropiado, preciso para dar bien la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Ya, nenes, entonces, hasta acá vamos a avanzar, nenecitos, esta hora del búho, papacitos hermosos, ¿ya? Ya la siguiente clase continuamos, nenes, con el repasito que estamos desarrollando. Profe, una pregunta. Sí, mamacita linda. ¿A qué me refiero con préstamos léxicos? Los préstamos lingüísticos, nenecita linda, son algunos términos que son de otra lengua, son extranjerismos, pero que poco a poco nosotros los vamos asimilando al castellano. Ya son solo Por palabras ejemplo, un extranjeras. préstamo era la Guachi. palabra carnet. Sí, pero que poco a poco van siendo incorporadas al castellano, a nuestra lengua. Eso es un préstamo lingüístico. ¿Alguna Profe, pregunta más? ¿Alguna duda? Sí, Carlitos, dime. profe, quería preguntarle cómo es eso del tecnolecto de futbolistas. Esa parte no entendí muy bien. Ya. La jerga profesional toma el nombre de tecnolecto. ¿Y por qué toma el nombre de tecnolecto? Porque usa palabras especializadas. Esas palabras especializadas se llaman tecnicismos. Por ejemplo, en el caso del fútbol hay tecnicismos, palabras propias de ese oficio, de ese deporte, de esa profesión. Ejemplo, profesor, tenemos Offside. tecnicismo offside. El tecnicismo le provocó le hizo un planchazo, le planchó, ¿no? El tecnicismo, por ejemplo, cuando decimos corner, foul, esos son tecnicismos, palabras propias de un campo laboral. Un Neymar. Se pasó ese pata, ¿ha visto ahí el Ese papel? payaso, Un payaso. Oye, no juega pasa bien, nada. no sé por qué tiene que hacer eso. Una vergüenza con Brasil. En verdad, mira, primera vez creo en toda su historia que Brasil gana con 2 penales y con un jugador menos porque nos han expulsado, nenes, mira. Sí. Porque en realidad, nenes, yo de todos los países, luego del Perú obviamente, al quien sí quería, apreciaba y siempre quería que gane incluso sobre Argentina, Brasil. era Brasil. Yo también. Los Ellos argentinos podían ganar sin esa trampa, no sé podían por qué han ganar hecho sin eso. eso. Incluso, Ajá. nenes, si ganaban, nosotros y nos quedábamos satisfechos, un poco tristes, pero satisfechos diciendo, bueno, así Brasil que nos Estamos han ganado y bien. ha jugado Ajá. bien. Pero Porque en hemos realidad jugado bien. era bonito apreciar, ver jugar a Brasil, ¿no? Y no tenían No nada sé, que yo voy a reclamar. estar muy decepcionada si la delincuencia peruana no le hace algo a ese árbitro, en serio, ¿por qué se pasó? Pero igual se hizo justicia divina, porque ayer, nenes, en los últimos 5 minutos estaba jugando Chile y Colombia. Chile estaba ganando 2-1, pero Colombia le empató allá en Santiago. Entonces, Bien. nenes, a Chile también ha quedado con un punto. Bueno, El si se 14 juega con nosotros. ¿Nosotros cómo estamos? ¿Alguien sabe? ¿En qué tabla? ¿En qué posición Somos estamos? octavos, somos Al octavos. último. Somos Un punto nada octavos. más tenemos. Último está Bolivia. Octavos, a nada. Ya, pero vamos a ganarle a Chile en el partido que viene, yo sé. Perú tiene equipo. Ha estado a la Sí, altura de tenemos Brasil. equipo. Si Sí, se ha dan estado cuenta, bien. nenes, Hemos jugado tenemos bien. A equipo pesar que de todo, nos está a la altura de representa. Brasil. Incluso el pata, el Casimiro, creo, cuando dio declaraciones ya después de terminar el partido, dijo, le hizo el periodista le hizo la pregunta, ¿y qué tal, qué apreciaciones tiene sobre el partido de hoy? ¿No? Le dice, y Casimiro dice, no, sí, ha sido un buen partido. Se han enfrentado las 2 mejores selecciones de Sudamérica. Y es verdad, Penenes, porque el día de ayer se han vuelto a enfrentar el campeón y el subcampeón de la Copa América, del certamen anterior. Cierto, cierto. Entonces, Claro, son pues, hasta ahora los 2 mejores. Estaba armada la Copa América también. También está armada, sí, porque también Contra armada. Muy aparte de la Copa América, Perú ha mejorado. Ahora teje de mejor. frente hemos sí, clasificado. claro. Lo bueno es que tenemos equipo, nenes, y a seguir luchando nomás. Sí. Pesa, sí, nenes, tenemos que seguir Claro, ha luchando. habido buen juego, ha habido pases entre Ajá. líneas, así. ¿Acaso otros países arman así? No tejen Tienen así. bonito no, juego, arman bonito su juego.
Antes. Sí, es bonito. Es el toque peruano, el tiki-taka, pues, nenes, ajá. Toma, dame, así. Toma, dame. Sí, pero no igual al tiquitaca antiguo. El tiquitaca antiguo eran más fuertes, más rudos eran los jugadores. ¿De qué época, más o menos? De 70, de Teófilo Cubillas, de Cholo Uy, Claro, Civil. claro. Sí, El Cholo justamente una de las mejores Sotil. selecciones, por no decir la mejor que ha tenido el Perú, ha sido la de España 82, donde estaba justamente Cubillas, Chumpitaz, donde estaba el Cueto. Cholo Sotil, donde estaba Cueto, esa selección de oro, pues claro, ¿no? Pero sí, igual la selección de ahora sí da para soñar, porque en realidad nenes, los partidos de las eliminatorias son cambiantes. Hoy podemos estar abajo, pero ¿quién te dice la siguiente fecha? Ganamos los 2 partidos, sumamos 7 y ya se empieza a mover la tabla también. O sea, todo es cambiante, todo fluctúa según la situación, el contexto. Pero hay que tener mucha fe, nenes. Recuerden que la fe sí la mueve hacemos, yo sé que montañas, sí. ¿ya? Ya, nenes. Muy No bien, chicos. tiene que ¿Alguna ir, pregunta pues. más? Vamos al mundial. Profesor, una pregunta. Sí, Lucita, dime. Con respecto a lo que dijo de gramática, sobre cómo funciona, ¿verdad? Las Las lenguas. oraciones, el orden, ¿no? Todo, Las sí, porque la reglas para gramática ordenar. abarca la morfología y la sintaxis, sí. Eso lo hacemos, ¿verdad? En cada tema, ¿no es cierto? La gramática de cada tema. Sí, en realidad cuando Mm. hablamos de gramática es hablar de dos disciplinas, de la morfología y de la sintaxis. ¿Qué es morfología? Morfología es aprender cada una de las palabras que constituyen o que tiene una lengua. En el caso del castellano, nosotros tenemos, morfológicamente hablando, 8 categorías gramaticales, 5 variables, determinante, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, y 3 invariables, adverbio, preposición y conjunción. O sea, cada vez que nosotros hablamos de tipos de pronombre, tipo de verbo transitivo, intransitivo, verbo reflexivo, estamos estudiando gramática, pero ¿qué disciplina? La morfología. Una vez que acabamos eso de morfología, pasamos a las oraciones, sujeto, predicado, oración unimembre, bimembre, oración compuesta, oración subordinada. Eso ya es sintaxis. Entonces, justamente la sintaxis estudia las categorías gramaticales anteriores, pero cómo funcionan dentro de la oración. Por eso hablamos de modificador directo, objeto indirecto, posición, todo eso. Y justamente cuando estudiamos morfología y sintaxis, nosotros aprendemos cómo es que funciona nuestra lengua. Por eso es que es incorrecto decir la agua, lo correcto es decir el agua, eso por gramática lo sabemos. Es incorrecto decir el perro jugaban en el parque, está mal, tiene que haber buena concordancia gramatical. Los perros jugaban en el parque, eso ves. Todo eso de ahí, entonces lo aprendemos en gramática, tanto en morfología como en sintaxis. Lo mismo pasa con el dequeísmo y el queísmo, ¿no? Cada vez que usamos mal dequeísmo y el queísmo, estamos aprendiendo lo que es pues, justamente gramática, cómo funciona el castellano en este caso. Toda lengua tiene un funcionamiento, por eso toda lengua tiene gramática, sí o sí toda lengua tiene gramática. Profe, Ya, ¿me puede hacer un favor? Sí, sí, Manuelita, dime. Ya, es que creo que yo le pedí las diapositivas de la sílaba De y tilde, ¿no? ajá, de Ya, ya, tilde ya, de mi ya, ya. selección. A ver, chicos, ya, ubíquense ahorita mismo, les voy a mandar las Ah, diapositivas de lo que era tildación, ¿ya? A ver, para que, porque a veces, nene, sí, me lo está pidiendo hace tiempo la nena, Sí. me decía, profe, deme, profe, sí, yo a veces me olvidaba, pues, nenes, ¿no? ah, Profe, y también Como si siempre, el tuviera profe ahorrando. una de este tema de multilingüismo, porque yo lo estoy estudiando de un libro, pero es del colegio, pues, o sea, de eso lo estoy estudiando. Si tuviera también diapositivas de multilingüismo, no, o sea, no hoy día, otro día, me las podría pasar también, por favor. Sí, Ya, profe, chévere. pásale al grupo de WhatsApp. Ya, voy a pasar, son dos. profesor. Para mí es un tema nuevo, este multilingüe. voy a empezar a pasar las diapositivas de ortografía, a ver, ¿ya? Ya, chévere, chévere, ahorita lo paso entonces para todos. Sí, nena linda, dime. Ya, otra pregunta. Ya, porque ya hemos terminado Sí, 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 exactamente sí. todo este módulo, ¿no es cierto?, de comunicación Ilumínanos, Sí, humana. sí. luz. Ya. La pregunta Ajá. es sobre las lenguas romances. Usted siempre nos dice, lenguas romances son el italiano, el francés, pero exactamente un concepto, algo así, para que me den una idea, algo Sí, así. Conocimiento general, ¿no? ¿Me puede explicar un poco más? ya. Para empezar, esas lenguas romances, ¿sabes por qué se llaman así romances? Porque todas las lenguas se originaron del latín, la lengua madre del latín. ¿Sí? Y ya. Y justamente el latín se hablaba en el Imperio Romano. Entonces, como del latín surgieron otras lenguas, el italiano, el francés, el portugués, el castellano,
y el latín se hablaba en el Imperio Romano, por eso esas lenguas que derivaron del latín toman el nombre de lenguas romances, porque se originaron del latín y el latín se hablaba en el Imperio Romano. Entonces, romances viene de Roma, por esa razón. ¿Ya? Ah, ya, es que en el temario hay, bueno, un temario, lenguas romances, o sea, en Entonces, ¿qué lenguas son las lenguas romances romances? solo Ya. eso. Es que sí, ahí está como tema, lenguas romances. Y solo es eso, ¿verdad? Solo tengo que saber italiano, Ah, solamente está francés. como eso. Ajá. Claro, eso Y tienes sí, que saber, eso tienes que saber, nada más. Ujú. ah, ya. Yo, profe. Ya. A ver, le estoy mandando las diapositivas justamente de lo que era la parte de sílaba. A ver, Chiné, nene, si le está llegando Sí, sí la de llegó. sílaba. Sí, ¿no? Ya. Y ahorita voy a enviar de tildación que me estabas pidiendo, Manuelita. Sino que para que tengan todo eso Profesor de multilingüismo también, por favor. de acá ya, porque sí. Ya, de multilingüismo también voy a enviarles entonces ahorita mismo, ¿ya? Sí, profe. Ya. A ver, les estoy enviando de sílaba, de sílaba. Ya, a ver, ahora voy a enviar de tildación, ¿ya? Gracias, profe. Ya, a ver, de acentuación y tildación. Les está llegando, ¿no? De acentuación y tildación. Sí, profe, sí. Sí, ¿no? Ya. Profe, Sí, sí, compañero, dime. en las próximas semanas, profe, podríamos practicar un poco más de ortografía. Es que estoy hasta el win un poquito. O sea, sí tengo base, pero como que me falta en tildes, Los dos, en pues, los dos. tildación. Sí, no le pasaría. Ya. Profe, creo que ya Ortografía vamos a vamos a acabar, repasar ¿no? El entonces y curso. también un poquito más de todo lo que es ortografía. Sí, sí, ya vamos a acabar el curso ya, Ay, niñas. profe, Ajá. estoy nerviosa, falta un mes para el examen. Vamos a Ya, saber cuándo ya va a está ser. la Creo, fecha, sí o sí. ¿Cuándo es el examen? Sí o sí. Vamos a saber. Bueno, a mí me han dicho que el 18 de noviembre, pero o sea, yo no sé qué creer, puede ser falso. 15, 18. Que sea en Año Nuevo. Pero que creo, haya, ¿sí o no, Carlos Cuti? Claro, pues. Ay, no. No, mejor es cuanto antes es mejor, chicos. Sí, profe, profe. Sí, peor lo aplazamos. Mucha vaina. Cuanto antes es mejor todavía. Además, ustedes están yendo bien preparados, chicos. No se preocupen. Están bien preparados. Sí, entonces hay que estar preparados No más me para el examen. mienta, Así que profe, con no me tranquilidad mienta. nomás. Siempre hay que repasar. Pero sí están en buen nivel nomás. Sí, pues. Más profe, bien, bueno, el lenguaje sí están en buen nivel. De alguna manera sí tienen noción y tienen el nivel para poder contestar cualquier tipo de pregunta en la parte del lenguaje. Pero yo no sé cómo estarán en lo que es, por ejemplo, RM, física. ¿Cómo están en los demás cursos? El lenguaje, profe, creo que sí estamos bien. El ranking está súper ¿Qué tal? fácil. Lenguaje top, sí, profe. Estaba fácil, sí. Ah, sí, fácil. Sabe, creo que en una. profe, Sí.
Profe, ¿usted cree que el examen sea presencial? Porque en Puno ya Ah, los de CEPREUNA ya han dado ya van a dar presencial su examen. ¿En Yo en el serio? No. estadio creo creo que que van a dar no. respuestas, ¿no? En Puno, profe. Yo Sí, creo que no. No va a ser presencial. sí, creo, en el Ay, estadio no lo van sé. a dar, sí creo, sí. Pero Mejor es sabes que que... también tenemos que tomar en cuenta la cantidad de postulantes. Allá hay pocos Sí. postulantes, por eso lo van a dar en el estadio. En cambio acá son bastantes. Es de manera Todos virtual. se No se vienen preocupen, que acá. igual ustedes, claro, ustedes igual están bien preparados. Sí. Ah, yo quiero que sea, no sé. No se Es que preocupen, van a cuando dar un buen el otro examen. examen, el que Así que fue descuiden. Pero es virtual, así como, fue pero un también, chongo. Las preguntas Se me fue el difíciles. internet antes de dar el examen. O sea, yo Eso dije, es ¿qué mala fue? fea y todo. Sí, te juro que al principio lo di llorando. Ya dije, ya fue ya, pero luego me recargué datos y con eso lo di, pero ya pues no era igual. A mí se me fue una vez, ¿no? Me A costó. mí en ningún eso ya simulacro se me fue el es- internet y justo ese día se fue. No sé qué habrá pasado con la red y estaba renegando. A mí se me fue una vez, ¿no? tiene que prever eso, pero es que tienen que tener mucho cuidado con respecto al internet que se les vaya a dar. Por eso pues les piden unas condiciones mínimas para que puedan rendir su Sí, pero todo, todo era correcto con examen. Si internet. no tienen esas condiciones mínimas, No sé. Oye, Carlos, ¿tú vas a ujú, ingenierías? por Sí, eso. sí, sí. Viene una pregunta de física, la de Sí, fue la parabólico. de Sí, parabólica. y yo ¿Te le hice acuerdas resolver cómo al les... profesor y Sí, media sí, pizarra usó, sí me yo no iba a acuerdo, poder hacer sí. eso en la cabeza. Se me acabó de grabar la pregunta. Desgraciados los de la UNSA. Sí, se pasaron. Sí, la de parabólica. Yo dije, Me ¿cómo sentí rayos voy a mal hacer porque yo esto? dije que sí sabía parabólico y en la cabeza no se podía hacer eso. No. Los ángulos eran creo 15, 15 y No, aquí, 53, ajá, creo. 15:53, creo que 75. te pedía allá del ángulo, si no recuerdo. Sí, ojalá no sea igual. Ya bueno, bye señoras, tengo que seguir haciendo, se me cuidan. Chao, chao. Ya chicos, se Todo, cuidan, ahí profe, cuídese. les envié las diapositivas, está cargando lo del multilingüismo, ¿ya? Ya, chavales, se cuidan, siguen Ojalá estudiando, que chao, Bye, chao. chao. gracias. Hasta luego, profe. Chao, profito. Chao, nenes, se cuidan, gracias, chao. Hasta luego, siguen estudiando, siguen estudiando.